Con la canción de Esteban Viajero junto a Marcelo Fontanini, canción para no reincidir, estamos comenzando Hablemos de Historia. Los viernes siempre son para mí muy especiales porque en estudios tenemos a la profesora Marcela Guerrero, que cada viernes siempre tenemos temas muy interesantes para compartir con nuestra audiencia, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo anda, profe? Hola, muy bien, buenas tardes a toda la audiencia. Así que bueno, con ganas de compartir. Ahí va, queremos mandar un saludo a todos los que están en sintonía a través de la 91.5, pero también los que nos siguen, los amigos de la profe de Juan Lacase, que son unos cuantos, y de todo tipo. Tenemos amigos que conocen de la Biblia, amigos que no conocen, porque hoy lo que vamos a compartir es una introducción al estudio de la Biblia, a ubicarla en un espacio, en un tiempo, a cómo leerla, qué significa la Biblia, cuántos libros hay, cuántos géneros quizás abarca. Y bueno, después todo lo que eso nos lleve, ¿no, profe? Eso podemos arrancar. Sí, muy amplio. Si quiere podemos mandar al aire los audios o los tiene para algo específico. No, sí, pensaba que podemos avanzar un poquito, por las dudas que no me he comunicado a ver si están todos prontos sintonizando. Bueno, no me gustaría que se lo pierdan. Le decimos que estamos aquí en la 91.5, también en nuestra fanpage de Falta Uno Radio, como también la fanpage de Zoe y de MBTV, para poder llegar a más lados y decirles a todos ustedes que también tenemos nuestro canal de YouTube, que este programa lo vamos a estar subiendo también una vez terminado, o bueno, durante el fin de semana, porque bueno, nos parece muy, pero muy interesante el tema para compartir, y que ustedes nos pueden hacer llegar sus mensajes al 094-929-717, y también tenemos una sorpresa a partir de hoy, porque bueno, durante el mes vamos a estar regalando algo que tenga que ver con la historia, libros. Los temas, claro. En el día de hoy serán Biblias. Hoy vamos a estar regalando Biblias, así que ya se pueden estar comunicando. Simplemente por el hecho de estar comunicándose, ya entramos en un sorteo y van a participar, porque, y bueno, si aportan alguna idea, mucho mejor. Doble chance. Ahí va, doble chance. Bueno, profe, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué significa la Biblia? La palabra Biblia. Bueno, vamos a empezar por el origen etimológico, digamos, lo que es Biblia. Ahí va. Bueno, Biblia viene de una palabra antigua. Había una antigua ciudad, un puerto de Fenicia, que era famoso por la fabricación de papiros. Entonces, en realidad era Biblus, que derivó en Biblión, y luego fue traducido como Biblia. Es una palabra, en realidad es plural. Biblia significa biblioteca o conjunto de libros. O sea, ese es el origen etimológico de la palabra Biblia. Y ha pasado, o sea, se traduce a las distintas lenguas. Claro, del latín, hay algunos que te dicen la Biblia, del latín Biblia, del griego Biblios. Claro, sí, que son las lenguas como madres, ¿no?, de la cultura occidental. Ahí va. Y por un lado, también rescatar esa idea de la influencia de la Biblia, más allá de que hoy en día vivimos en una sociedad muy secularizada, en la cultura occidental. Todos estamos influenciados, y nuestra misma la organización social tiene mucha influencia de la Biblia. La jurisprudencia también, o sea, cuáles son hay textos jurídicos que han tenido una influencia fundamental en la historia legal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando una persona estudia leyes, si vamos a la historia de las leyes, uno de los primeros códigos de la humanidad, por ejemplo, el primer código es el Código de Hammurabi, y otro de los códigos más famosos, de los primeros códigos escritos, es las leyes de Moisés, por ejemplo, que están dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, más allá de eso, también nuestra cultura tiene una influencia enorme del cristianismo. Se fundó sobre la herencia de la cultura grecolatina, de los griegos y de los romanos, y con un aporte fundamental que atravesó toda la historia de Occidente, que es el aporte del cristianismo, que estructuró toda la Edad Media. Y de esa forma, bueno,
otra vez, luego, por ejemplo, América, ser conquistada por España, que es un país católico, como todos los países de Europa son o católicos o protestantes, pero fueron cristianos. Entonces, de esa forma, tiene un peso muy importante la Biblia en toda la formación de la cultura, sin que hoy nosotros sepamos bien de dónde, por qué la sociedad está organizada así, por qué hay ciertas normas que prevalen, principios que hoy en día ya no los conocemos como principios bíblicos, pero que son articuladores de la sociedad igualmente. Bueno, sí, ahí está el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, y que bueno, que a mucha inspiración tiene que ver. Antes de que uno podría ir a la cárcel por matar, ya había, antes de que se lo dictara en una ley, ya había como un derecho natural, y muchas veces el derecho natural se tiene que remitir al pasado, y en este caso a uno de los mandamientos dados por Dios a Moisés. Estaba mirando la ciudad donde vos estabas diciendo, donde empieza la palabra etimológica Biblos. Sí. Que es una ciudad que está ubicada en el Líbano, en la costa del norte del país, a unos 30 kilómetros de Beirut. Ciudad en una colina, ¿no? Y fue una antigua ciudad fenicia. Claro, los fenicios eran famosos por el comercio. Entonces ellos transportaban en ese mundo antiguo un material que era fundamental para la escritura. Recordemos que cuando surge la escritura no existía el papel. Los primeros escritos fueron hechos sobre arcilla o sobre piedra, pero que uno, si va a escribir en arcilla o en piedra, o sea, es muy limitado el espacio que tenés. Entonces, el papiro llegó a ser un medio fundamental para poder escribir bastante. Y se hacía con el tronco de la planta, se cortaba en tiras y se machacaba, se unían varias tiras, se machacaban, se dejaban secar, y de ahí surgía lo que es el papiro, que era muy valioso en ese mundo antiguo. El papel no era abundante. Entonces, los fenicios eran famosos por trasladar este artículo, y era muy requerido en esta cultura antigua que nosotros vamos a ver. Tenemos que ver que, claro, la Biblia en su conjunto fue escrita en el mundo antiguo. Vamos a ver el espacio de tiempo en que fue escrita, pero me gustaría, para ir de a poco, porque si hay personas podríamos decir que la Biblia como libro es el conjunto, obviamente, porque se fue, porque para pertenecer a la Biblia hubo como una... Sí, vamos a ver cómo fue el proceso. Ahí va, pero está ambientada más en el Oriente Medio, lo que vendría a ser todo esa parte que, claro, hoy tenemos una cabeza más global, pero recuerden que en esos momentos el mundo era europizante, ¿no? Era como es, eurocentrista, perdón. Sí. Y también dice como que... uno a veces tiende a mirar solamente con la cabeza occidental, ¿no? Claro. Pues es importante por eso, que la Biblia es un libro escrito en el cercano Oriente, que los orientales piensan de manera figurada, mucho más que los occidentales. La mente occidental es muy pragmática, y los orientales piensan mucho en sentido de figuración. Nosotros nos acercamos a la Biblia, vemos que está llena de muchas enseñanzas en sentido figurado, de metáforas, por ejemplo, de parábolas, claro, que es muy común en el mundo oriental enseñar de esa manera. Muchos dicen que los occidentales son más socráticos y los orientales son más platónicos, si nos ponemos en cuestión de... de autores, claro, de la filosofía. Sí. Entonces, bueno, como para aportar, para ir aclarando, porque, o sea, es un tema muy vasto y una vez, si no nos podemos ir. La Biblia, entonces, es un conjunto de libros que creemos que es un producto de inspiración divina. Claro, por eso es un libro sagrado. Para los cristianos son las sagradas escrituras para el mundo cristiano, y el Antiguo Testamento para el judaísmo. Entonces, para todo el mundo cristiano, podamos saber las diferencias entre una Biblia católica y una Biblia protestante, si las hay, vamos a ver más adelante, pero son las Sagradas Escrituras, por un lado, para estas dos grandes religiones del mundo, judaísmo y cristianismo, pero también ha llegado, como decíamos al principio, hasta nosotros de muchas maneras, sin ser a través de la religión. O sea, desde una sociedad que era
profundamente religiosa y que fue conquistando, y de esa manera hay muchas cosas, principios y enseñanzas de la Biblia implícitas en nuestra cultura sin que nosotros seamos conscientes de ello. Entonces está bueno ir a las raíces, ¿verdad? ¿Por qué hacemos tales cosas? ¿O qué enseñanzas hay? ¿En qué se basa esta enseñanza? Entonces, bueno, por un lado, la Biblia también está formada por 66 libros. O sea, esa biblioteca está compuesta por 66 libros, se divide en dos grandes partes, conocidas como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Originalmente se decía Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Era la palabra que más en el mundo del judaísmo cabe más, que es pacto. Era la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Claro, y después eso sería el antiguo pacto. Después ya con el nuevo pacto se diría, es un registro o un reflejo de la relación o el pacto entre Dios y la humanidad. Y la humanidad, claro. Entonces ahí la palabra pacto sería más bíblica, digamos, que la propia palabra testamento. Pero cualquiera de las dos, o sea, se adapta. Y si nosotros vemos, no vamos a entrar hoy en detalles, pero en el texto bíblico en muchos lugares habla de la palabra pacto, de realizar un pacto, de que Dios realiza un pacto, como decías, con el pueblo de Israel en el mundo antiguo y a fines del mundo antiguo, a través de Jesús, con la humanidad. Y en ese pacto, en esa alianza es que se basa esa relación de Dios con la humanidad. O sea que podríamos resumir que la Biblia es una recopilación de textos, en un principio algunos separados, ¿sí? Que obviamente y bueno, y que a medida que va pasando el tiempo hay que poner un orden. Claro, ¿no? ¿Cómo se va a ordenar? Y ¿cuáles fueron los primeros idiomas en los cuales fueron escritos? Que fueron escritos. Bien, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Todo. Por eso el Antiguo Pacto está asociado a la relación de Dios con el pueblo de Israel. Claro, si hay un lugar físico, un estado, un país, que no era un estado en el sentido que nosotros entendemos hoy, pero una cultura, una civilización antigua, la que tengamos que remitir. Diríamos que hay un pueblo porque todavía ni siquiera había ciudades o no había grandes ciudades como nosotros hoy lo conocemos. Sería el pueblo de Israel. Que, o sea, también, o sea, podíamos en este paralelo, otro día podemos hacer la historia del pueblo de Israel, o sea, está vinculada siempre para ellos, la historia antigua es la historia que está registrada en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la explicación de del pueblo judío acerca de su origen y de su historia. Y de su relación con su Dios. Es una de las primeras civilizaciones monoteístas, el judaísmo, aparece en ese mundo antiguo y aporta lo que es el concepto de monoteísmo. Las civilizaciones antiguas son casi todas politeístas. Claro, sí, yo diría casi todas. Sí, hay un monoteísmo en Egipto que surge por un tiempo breve con el rey Akenatón, y que hay una vinculación con algunos dicen mucho con el Antiguo Testamento. Pero bueno, el mundo en el que se va a circunscribir la Biblia es el mundo antiguo. Cuando uno se acerca al mundo antiguo, es el mundo de la Biblia. O sea, a veces, hoy en día, justamente como está tan secularizado, no somos conscientes de esto. A veces, yo cuando tengo que dar el primero del liceo, por ejemplo, que sea el mundo antiguo, y que trabajo en un colegio cristiano también, yo les digo a los chiquilines, el mismo mapa que está al final de las páginas de la Biblia que usan en la iglesia o en la casa o donde la usen, es el mismo mapa que estamos trabajando acá en clase. Lo que pasa es que a veces, justamente en Uruguay también, que tiene una impronta tan, por algún lado, un poco anticristiana, en algunos, entonces no se enseña así. Pero es el mismo mundo. No se separa una cuestión de la otra, ¿no? O sea, claro, no se separa. Para estudiar el mundo antiguo, tanto para estudiar la Biblia tenemos que estudiar el mundo antiguo. Para estudiar el mundo antiguo tenemos claro, porque forma parte el espacio geográfico. Claro, y además convengamos que es algo que tiene el laicismo, ¿no? La laicidad, el laicismo de que es por estudiar religión no significa que estés haciendo proselitismo, simplemente estás incorporando, bueno, como a veces vos nos decías que si vos inclusive tenés que estudiar historia del arte, también se basan en la Biblia, o sea, se basan, la Biblia está metida ahí, porque la Biblia creo que es un libro que traspasa toda la humanidad. Obviamente, después que se imprimió en
con Gutenberg, quedaron escritas, plasmadas en esos papiros, y luego las Biblias que nos llegan hasta hoy en día, pero en la transmisión oral, en todo, o sea, Sí. la Biblia no, bueno, por algo sigue siendo un bestseller, por algo aquí yo estoy viendo a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia. Sí, es el libro más lo vendido que del se mundo. convierte, nunca ha sido superado. claro, en el más vendido de la historia, y es frecuente el reconocimiento que tiene como el libro más influyente de todos los tiempos. Sí. Ya sea porque los quieras criticar o quieras conocer. A mí en Claro. particular, a mí en secundaria, cuando yo iba a quinto, en humanístico tenías y se estudiaba literatura, claro, y se estudiaba de acuerdo a un género literario, pero eso no es de conocer de que nos vamos a convertir todos en cristianos, ¿no? Pero No, sí claro. está bueno saber historias y cómo fue luego de por qué los libros hasta el día de hoy han quedado, ¿no? Tienen un porqué, por algo tienen Claro. es producto de la ¿Por qué esa inspiración divina. importancia? Claro. ¿Por qué esa creencia de que es la palabra de Dios? O sea, Acá yo tenía algo, yo no sé si vamos a romper un mito, porque dice que la Biblia de Gutenberg fue el segundo libro impreso en una imprenta, porque el primero fue el Misal de Constanza. bueno, ahí sí, El libro informaciones más- encontradas. El no sé libro cuál- más dónde le antiguo sacaste la impreso información. en cualquier técnica fue el Sutra del Diamante, 600 años antes de que la Biblia. Bueno, pero si fue 600 años antes que la Biblia, fue en otro lugar, pero en la imprenta de Gutenberg desde el siglo XV. Claro. Habría que ver un poco, rastrear un poco eso, a ver de dónde es y en qué lugar fue. Porque, claro, hubieron tipos de imprentas en otros lugares, pero la imprenta occidental de Gutenberg es del siglo XV. Habría que ver. Bueno, muy bien. Entonces, Biblia, biblioteca, conjunto de libros ubicados en el mundo antiguo. Está formada por 66 libros, se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento es mucho más extenso que el Nuevo Testamento, está compuesta por 39 libros, y el Nuevo Testamento es un tercio más o menos, el tamaño de hojas, digamos, de lo que es toda la Biblia. El Nuevo Testamento es mucho más pequeña y está compuesta por 27 libros. Ahora vamos a ir a los géneros. ¿Cómo es que está dividido el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, esos 39 libros se agrupan en 3 categorías o en 4 categorías, depende. En el judaísmo antiguo lo dividían en 3, que era ley, profetas y escrituras. La palabra hebrea que corresponde a ley era Torah, que es para ellos hasta el día de hoy, o sea, el estudio de la Torá Claro, que es fundamental que para un judío. se llama, algunos se llama el Pentateuco, ¿no? Los Claro, 5 para primeros nosotros el libros. Pentateuco sería los 5 primeros libros. libros de la Biblia, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, conforman la Torá. Y ahí ellos, para los judíos, la Torá es mucho más que una ley escrita, ¿sabes? Es un modo de vida, ¿sabes? de cómo interpretar lo que ellos entienden, la voluntad de Dios para ellos. Eso es la Torá. Por otro lado, teníamos los profetas, que la palabra hebrea para profetas es Nebim, y que son los libros escritos por los profetas del pueblo de Israel, que son por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, claro. Los profetas menores, claro, que hay profetas unos menores y cuantos, profetas mayores. Josué, no, los profetas anteriores, Josué, jueces, Samuel, reyes. Eso claro, no. esos son escritos. Esos son o sea, escritos, correspondería a la parte de escritos, que sería la palabra hebrea ketuvim. O sea, bien. Así originariamente se puede dividir en el mundo judaico. Luego, cuando se fija por escrito, como vos decías hoy, los primeros libros fueron transmitidos de forma oral, o sea, como en todo el mundo antiguo. Los primeros textos que hoy en día nos llegan como textos del mundo antiguo, en ese mundo antiguo no era muy común escribir, era caro y no era de mucha costumbre escribir, y aparte había pocas personas que escribían, por eso era muy importante la función de los escribas. Entonces primero fue transmitido oralmente en un mundo. O sea, ¿cómo es que los judíos han logrado transmitir con tanta fuerza esta religión? Bueno, a través de la familia, todos los días.
Hay un texto en la Biblia que dice, y estas palabras que yo te digo, las repetirás a tus hijos, estando en tu casa y cuando te levantes, y hablarás de ellas. Entonces es como que había una costumbre de que la familia era la encargada de transmitir la palabra de Dios. Y entonces se transmite primero, aparte tenían fiestas, como hasta el día de hoy tienen los judíos, fiestas en el que se reafirma todo eso. Todas esas ideas y esas leyes y esa forma de adoración. Entonces, por un lado fueron transmitidas oralmente, y en el siglo VII a.C., durante la cautividad babilónica, durante el exilio en Babilonia, es que se van a empezar a fijar estos textos en forma escrita. En el siglo IV a.C., en el siglo IV y III a.C., es que se realiza la primera, digamos, compilación de todos estos libros dispersos que estaban, porque si uno mismo lee la Biblia nombra otros libros que había en la antigüedad, de los libros de los reyes de Judá, o por ejemplo se nombran otros libros que no los tenemos hoy en día, o sea que en los tesoros de los templos y de los palacios había otros libros que no nos han llegado. Pero en el exilio babilónico se fijan estos libros, y en el siglo III o IV antes de Cristo, en una especie de congreso, le llamaríamos ahora, de 70 eruditos judíos, según se piensa, son los que van a traducir estos libros y van a formar el texto que más o menos como nos llega así hasta el día de hoy, que se llama la Septuaginta, que es el texto original, digamos, que conforma por primera vez esa lista de 39 libros que nos llegan hasta nosotros. Ahora, cuando uno abre la Biblia hoy en día, ¿qué es la Torá? ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué es eso? Bueno, son los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí encontramos la ley y la historia del pueblo de Israel. O sea, la historia del principio de la creación. Y luego se toma una familia, que es la familia de Abraham, y a partir de ahí se va contando el relato de cómo Dios se relaciona con ellos y cómo se termina formando un pueblo. ¿Cómo es que termina apareciendo la historia de los judíos en el mundo? Eso está escrito en la Biblia. Y luego cómo se forma el reino y los primeros reyes, y después luego cómo se divide el reino, cómo es que son exiliados, y bueno, toda esa historia y de su liturgia, cómo creían, porque creían así, es lo que está en el Antiguo Testamento, que tiene historias maravillosas el Antiguo Testamento. Para contarles historias a niños, tiene historias muy hermosas. Eso por un lado. Entonces, para nosotros los géneros que encontramos ahí son historia, encontramos poesía en los Salmos, por ejemplo. Hay canciones, sí, canciones. Claro, los Salmos es un libro originalmente de canciones, y encontramos también sabiduría, consejos en el libro de los Proverbios. Hay algunos textos que son considerados un poco hasta eróticos, como el Cantar de los Cantares, por ejemplo, que para algunos puede tener una interpretación bastante, o sea, se le considera así, una lectura que puede sorprender, que nadie se imagina que va a encontrar en la Biblia ese tipo de textos, pero también la Biblia tiene de todo, tiene para todo. Y algo que tiene de particularidad, que siempre lo decimos, es que la Biblia en un contexto de hoy, cuando uno saca un libro, ¿qué es lo que cuenta? Siempre cuenta lo bonito. Lo mejor de siempre uno. Siempre cuenta que los protagonistas estén alabados y que muestren las mejores virtudes. Sin embargo, la Biblia cuenta eso también, pero también cuenta cuando no lo son, cuando no lo son, sí. Los peores. O sea, hay algunas historias bastante. Hay historias que nos dejan enseñanzas de cómo no ser algo, claro. Que lo forma. Y claro, ahí es donde uno puede meter el ojo crítico, analizarlo, pero ahí creo que Dios en su sabiduría ha puesto historias para que el libro lo juzgue a uno, y no uno pueda juzgar al libro, ¿no? Que el libro pueda interpelarte, y creo que cuando uno lo hace con un espíritu correcto, queda interpelado. Claro. Y encuentra detalles que cuando los volvés a leer, a mí me pasó que con 17 años leí El Canto de Débora, y también la parábola del hijo pródigo, y para mí eran historias como si estuviese leyendo el diario. Luego más adelante uno las volvió a leer y era otra cosa, dejaba otras enseñanzas.
Y no digo que no hay que criticar la Biblia o que en su materia de género literario puede aportar saber por qué se hizo así, porque también los críticos literarios también tienen buenas críticas con respecto a la forma en cómo se escribe la Biblia, ¿no? Que obviamente tiempo al tiempo, ¿no? Pasan siglos y te das cuenta el detalle, ¿no? del uso de parábolas con Jesús, mismo los salmos, los proverbios. Sí. Bueno, hoy en día hay muchos salmos que se convierten en canciones, se van adaptando. Sí. Entonces, y que uno los lee hoy en día y se puede sentir muy identificado. Claro. Hay muchos textos, o sea, creo que hay un mito sí que hay que romper, es que la Biblia no es un libro de santos ni para santos, sino que es un libro escrito por personas comunes y corrientes, y para personas comunes y corrientes, que uno muchas veces lo puede leer y sorprenderse de que esté diciendo eso y cosas que uno es si yo me siento así, porque eso ocurre con los salmos, por ejemplo. No son todas cosas de que qué divino y aleluya y todo es maravilloso, sino también cuestionamientos a la vida, cuestionamientos mismo a Dios, justamente un diálogo en el que se interpela y se pregunta en la persona que no entiende. O sea que la Biblia, más allá de lo que nos aporta como cultura, también es una reflexión personal del ser humano. O sea, uno se puede sentir muy identificado. Bueno, nos están llegando algunos mensajes, profe. Un saludo para Pablo de la Escuela 39 de Juan Lacase, que está ahí escuchando. También tenemos a ver, aquí también tenemos Patricia, ahí va, a ver, sí, Patricia Morel, también, que nos mandó un mensaje. Que ahora vamos a escuchar su mensaje. Claro, son de 3 minutos, y que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Una historia, sí, me hay encanta. Historias. Así que bueno, están ahí en sintonía. ¿Les parece, profe, si nos vamos a ir a un breve corte y enseguida regresamos? Los pones después de la pausa. Bueno, les mando un saludo para todos. También tengo saludos para alumnos, para la alumna Variña Pereira y Amaloa Fernández, que me dijeron que van a escuchar con su familia. Y a Variña, que van varias veces, que cuando ella me manda el mensaje yo lo escucho, lo veo después. Así que bueno, pido disculpas y les mando un abrazo. Y entonces tenemos unos audios muy lindos para compartir. Y después de la pausa, entonces, seguimos y decirles que si nos escriben al 094-929-717, están participando por un regalo que vamos a darles el día del viernes que viene, quizás, porque vamos a estar esperando que ustedes nos manden mensajes. Claro, todos los que mandan mensajes participan. Ahí va, todos los van a participar. Menos Patricia, que ya tiene su regalo aparte, especial. Después todos participan. Y un abrazo para Pablo también y para todos los que escriben. Ahí va, dice: hola Marcela, hola Pipo, siempre escuchándolos. No he leído la Biblia, deuda pendiente. Saludos, Henry de Cardona. Bueno, bien, un abrazo siempre hay tiempo para comenzar. Capaz que se saca la Biblia hoy. Ahí va, van a estar participando de un regalo que le estamos haciendo, y que también vamos a estar empezando a regalar algún libro del tema que se trata. Libros del tema que vamos a estar tratando, para alimentar también el tema de la lectura, que es muy bueno y saludable. Y bueno, y es como yo les dije, para mí no solamente la Biblia, sino que los buenos escritos también interpelan, y que te deje un libro algo es una experiencia muy buena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno aquí en la 91.5. Bienvenidos sean los días frescos, bienvenidas sean las bufandas, bienvenida a esa charla tomando algo caliente. Bienvenido este invierno 2020. En SOE FM 91.5. No podrás estar sin nuestra compañía. Una radio sin límites. Conexión total. SOE Gospel Music. SOE Gospel Music. Disponible en TuneIn. Al aire 91.5 MHz.
en la web zoe.com.mHz. Continuamos aquí en la 91.5 en Zoe Gospel Music con este programa de Falta Uno y Hablemos de Historia. Estamos, compartiendo con ustedes algunas preguntas que necesitamos respuestas en lo que es la introducción al estudio de la Biblia. ¿Qué era la Biblia? Bueno, la estamos ya ubicando en espacio y en tiempo. Y ¿por dónde empezar? Infinidades de preguntas que estamos respondiendo junto con la profe y nos llegaron algunos mensajes que vamos a escucharlos junto con la profe. Y los que conocemos a Marcela desde niña estamos muy muy contentos de que ella participe de este programa, de esta propuesta cultural, que no es para cualquiera, sino para quien ha estudiado y se ha formado y lo hace con mucha pasión, como es el caso de ella. Felicitaciones por el programa, también la participación de Pipo y el equipo, que lo hacen en un formato muy amigable y nos entusiasma a todos a participar. Con respecto al tema de hoy, que es la Biblia, yo quería hacerles un cuento que nos hacía siempre mi padre, que es el cuento del hijo pródigo. Un padre tenía 2 o más hijos, creo que eran 2, y uno de ellos había decidido separarse, emanciparse, ¿no? Irse de la casa, pidió la parte y quiso hacer su vida, como hacer la América, como que le parecía que afuera era más fácil ganarse el dinero. Y le pidió la parte al padre, se retiró, estuvo un tiempo afuera, no le fue bien, pasó muy mal, y cuando ya estaba desesperado de pasar mal y pasar hambre, volvió a la casa del padre. Y el padre, cuando lo vio venir, lo recibió con mucha alegría, con los brazos abiertos, le dio la bienvenida y hizo un asado para festejar la reconciliación de la familia, ¿no? La familia de vuelta unida. El hermano que se había quedado con el padre se enojó mucho. Lo que nos decía nuestro padre con este ejemplo de la Biblia, que no sé si es el verdadero sentido que tiene en la Biblia, pero ya como nos explicaba a nosotros, era que que el apoyo del padre es siempre incondicional, así como el amor. Siempre un hijo va a ser recibido en el hogar, sea que haya tomado la decisión que haya tomado, porque todos nos equivocamos en esta vida y lo único que tenemos seguro es los afectos de la familia y el respaldo familiar, y así se lo hizo ver al hijo menor, ¿no? Que hay que aceptar los errores de todos, ¿no? Pero más que nada de la familia, y mantenernos unidos. Es muy lindo ejemplo. Mi padre falleció hace más de 20 años, con mi madre con diferencia de 2 años, y no era católico, era ateo, pero lo citaba texto de la iglesia, como de la Biblia, como de otros autores, que dejaban como ejemplos, ¿no?, de vida. Mi hermano también recordó otra anécdota, otro cuento de mi padre, que se las voy a pasar en otro audio porque es imperdible también, otro ejemplo de esto, de la vida de Jesucristo. Felicitaciones nuevamente por el programa, sigan adelante porque la verdad que está genial. Un besito a todos, chau chau. Muy bien, esa es Patricia Morel de Juan Lacase, porque quedó un poquito desfasado y no escuchamos la primera parte cuando se presentó. Mira, creo que acá está lo del hermano. Ese me acuerdo yo, que tiene el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No me acuerdo si lo dijo papá o quién lo dijo, que era de cuando una mujer engañaba al marido, la ponían contra una pared y la ejecutaban, la tiraban piedra hasta taparla en piedra, la mataban. Y ahí apareció Jesucristo y le dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie tiró piedra. Ahí va. A mí me encantó estas historias, para mí, escuchar estas cosas para mí, así desde esa espontaneidad, esa frescura con que ellos lo cuentan. Muchas gracias a los hermanos Morel, a los dos. Y qué lindo, ese papá que contaba este tipo de historias, ¿no? Y como Patricia decía, mi papá era ateo,
pero cómo les contaba, o sea, el conocimiento que tenía el hombre, las enseñanzas, y una riqueza que tienen estas historias que claro, si podemos que las vamos a las desarrollar historias, claro, que las historias no le pertenecen a una religión, no le claro. pertenecen a una cultura, y las enseñanzas pueden ser varias, pero bueno, es increíble cómo un libro que escrito desde la antigüedad, con supuestamente su tiempo y es hasta arcaico, llega hasta nuestros días y es más y de esta actual, manera, ¿no? claro, sin saber ni siquiera de dónde viene, ni cuándo se escribió, nada, pero cómo ha marcado, o sea, ellos no tenían idea ni de por eso dicen que es el biblio más influyente de todos los tiempos. Pero cómo marca, hay historias en la Biblia que son maravillosas. Bueno, yo creo que por eso tiene carácter divino y tiene inspiración divina, porque llega más que simplemente hacer una lectura, como claro. Hay grandes obras literarias, ¿no? Hay grandes obras, pero no tan fuerte como ellas. Saludos a todo el equipo de la radio, en especial a la profe, un saludo de Juan Lacase. Sigan sembrando cultura. Rafael Umpierra, de la Escuela 39. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, qué lindo. Qué lindo, gracias por los saludos, porque a veces uno no sabe quién está del otro lado, así que muchísimas gracias. Bien, otro que dice, muy buena la enseñanza, me quiero ganar la Biblia, saludos, el celular que termina en 513, muchas gracias por estar ahí en sintonía. Les recuerdo que nos siguen mandando mensajes y participan. por el sorteo de una Biblia para ganarse. Así que vamos a sortear dos hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a sortear dos. A sortear dos. 094-929-717. Y si estás en las redes sociales también, en Facebook, si nos están mirando o algo, dejen simplemente el deseo de querer ganarse la Biblia y nos dejan en los comentarios. Sí, a veces yo cuando veo los mensajes, o sea, los veo después en mi casa, entonces, pero veo que hay gente que nos escucha y tal, que por alguna razón, claro. Pero estaría bueno para participar del sorteo que manden así ahora podemos hacer el sorteo cuando termine. Bueno, me tengo que apurar porque quedan 20 minutos y hay que hacer el sorteo todavía. No, y hay que mandar varios. Así que hay que mandar varias información. Bueno, dale. ¿Sigo entonces? Sí, vamos. Bueno, muy bien, entonces, voy a hablar un poquito del Nuevo Testamento y de los años en que fue escrito. O sea, todo el conjunto de la colección de libros fue escrito en un periodo de más o menos 1100 años. Entre 1100 o tal vez más, o sea, en realidad el Antiguo Testamento depende desde dónde uno se pare y desde dónde, o sea, para algunos, o sea, según dice la Biblia, los primeros escritos son escritos por Moisés, pero en esos libros está implícita la muerte de Moisés también, o sea que está difícil que, de todas formas, si fue así, serían 1500 años en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo mucho más breve, en un periodo de menos de 100 años se escribió en todos los libros que pertenecen al Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento en un periodo entre 1100 y 1500 años, depende de donde uno se pare, y el Nuevo Testamento en un periodo de 100 años. O sea que en totalidad, entre 1500 y 1600 años, se llevó a conformar, o sea, cuando uno tiene una Biblia entre las manos, tiene un conjunto de libros, una biblioteca que fue escrito en un periodo de 1500, 1600 años. O sea, por eso, a veces también, por un lado, aunque es maravillosa y nos deja estas historias así, que hasta el día de hoy uno las lee y las puede aplicar a la vida de hoy, también, para entender otras cosas, necesitamos saber un poco del contexto en que fue escrito, el contexto histórico, el espacio geográfico, el clima, la cultura, como hablábamos hoy, que es un libro escrito en el Medio Oriente en su totalidad. Entonces hay maneras de pensar que están implícitas y que uno, para interpretar mejor, sale bueno acercarse más con otras herramientas. Entonces, bueno, el Antiguo Testamento habíamos dicho que fue escrito en hebreo, en su totalidad. El Nuevo Testamento en griego, porque en la época de Jesús el Nuevo Testamento cuenta la historia a partir de Jesucristo. Entonces, Jesús nace dentro del Imperio Romano. La unidad política del momento en que nació Jesús es el Imperio Romano. Judea era una provincia romana en la época que nace Jesús. El Nuevo Testamento nombra emperadores romanos, como hemos visto en otros programas, como Augusto, por ejemplo, como el primer emperador romano. Jesús nació en la época del primer emperador romano. Entonces,
ese es el mundo en que nació Jesús, es el mundo del Imperio Romano, pero la cultura, la lengua culta de la época era el griego koiné, se llama así, griego koiné. Hay muchas obras clásicas que fueron escritas en ese griego. Entonces, si uno quisiera leer la Biblia, el Nuevo Testamento en su lengua original, tendría que estudiar un poco de griego, que se puede hacer, se puede. Hay muchos comentarios y muchas explicaciones y hoy en día no es necesario, bastante difícil estudiar griego, pero es posible, se enseña. Entonces aparte hay libros, hay diccionarios. Uno puede acceder a la lectura del griego. Y forma parte también de algunas disciplinas. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar la Biblia, aparecen las palabras hermenéutica. Claro, interpretación. Que hacen que uno, la hermenéutica lo que te enseña es que uno no puede analizar un texto bíblico sin ponerlo en un contexto. Claro. Y empezar a interpretar qué es lo que quiso poner el autor. Claro, y a dónde, nos terminamos diciendo cualquier cosa. Claro, y a dónde fue dirigido, por qué lo dijo en donde lo dijo, o sea, eso es esa disciplina de la hermenéutica. O sea, entonces eso sí lo tenemos que estudiar en un instituto o en un seminario o en algo pero hay lugares donde se puede estudiar. Claro, y entonces el Nuevo Testamento es la colección de 27 libros escritos en griego y está conformado por los evangelios. Los 4 evangélicos. Tiene 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 que narran la historia de Jesús. De cómo Jesús aparece en este mundo. O sea, explica en el evangelio de Juan, por ejemplo, explica la divinidad de Jesús. Cómo es que Jesús es el Hijo de Dios. Por qué Jesús es el Hijo de Dios. Cómo es que aparece en este mundo. Pero cómo termina siendo a la vez un ser humano que vivió en carne y hueso en esta tierra, pero también por eso es el evangelio de Juan no arranca con el nacimiento humano. Con el nacimiento. Y los otros evangelios sí. O sea, si ustedes quieren saber cuándo nació Jesús, en qué época, o sea, el espacio cronológico, histórico, ahí tendrían que leer el evangelio de Lucas, por ejemplo. Que los evangelios son libros cortitos. Los lees. O sea, si te lo propones, por ejemplo, el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Lo lees, yo no sé, depende del tiempo que uno le quiere invertir a leer, pero si en una semana, vamos a suponer si leemos todos los días un poco, una semana te lees un Evangelio y te quedas con una idea general. Si te pones como un capítulo por día, estamos hablando en todo caso en un mes, claro. Entonces, son libros muy cortos los Evangelios. Cuando uno ve el libro, la Biblia, se dice, esto no me lo leo porque tiene más 1000 y pico de páginas y y uno no sabe por dónde entrarle si uno no tiene idea, pero si uno dice, bueno, a ver, yo aconsejo que el que nunca leyó la Biblia lea por primera vez los evangelios. Y que empiece por el de Juan. Y tal vez, claro, por el de Juan. Es lo que más aconsejo así. Y después, en todo caso, me leería el evangelio de Lucas. Porque el primer evangelio, que es el evangelio de Mateo, que aparece en el Nuevo Testamento, ya empieza con una genealogía que ya el que lo lee dice, esto no entiendo nada, y los nombres hebreos, y te va a parecer cuando extraño. Estemos hablando de incluso más claro. no es que simplemente se juntaron 4 gatos locos y dijeron, bueno, vamos a poner la Biblia. No, hay un propósito y también hay una parte, porque los biblios, en la Biblia, los libros tenían que tener requisitos, algunas condiciones para poder entrar dentro del canon. Claro, porque después tenemos más adelante, que incluso es algo por el tema del Nuevo Testamento, que están los libros apócrifos o los canónicos, que no reunieron eso, que dijeron, bueno, vamos a juntarnos y definir qué es lo que vamos a hacer. Claro, que va dentro del canon que se considera sagrado. Claro. O sea, ¿por qué para los cristianos esos libros son sagrados y no otros? Claro, ¿Por qué para los judíos esos son otros? Y que los otros que no sean aceptados no significa que mienten, sean malos, ¿no? claro. Eso es otra de los mitos que tendríamos que... Sí. Porque hay muchos, ¿no? Ahí tenemos después muchas corrientes dentro del Nuevo Testamento donde hay muchos evangelios, nosotros reconocemos 4, pero está el famoso evangelio de Judas, el de María Magdalena, el del otro, el de Tomás, pero que no reunieron las condiciones que después en otros programas vamos a estar. Que hoy no nos va a dar el tiempo, pero bueno. Bien, entonces está los 4 evangelios. Los 4 evangelios que fueron elegidos, que algo bueno también con respecto a eso es que no tenemos todos, que los podemos leer si alguien quiere, están accesibles, se puede acceder, hoy en día sí. Pero los que están se consideran escritura sagrada son esos 4 que nos muestran la visión de 4 personas distintas sobre la vida de Jesucristo. El personaje central en los 4 evangelios es Jesús.
visto de distintas maneras. Es como nosotros contaríamos la historia, cada uno de nuestro maestro, cómo cada uno lo vivió. Habrá cosas que son comunes, pero hay cosas que a nosotros nos llegaron, a mí me llegaron de una manera, a otro llegó de otra manera, porque el ser humano lo vive desde su singularidad, desde su subjetividad. Entonces, tenemos 4, y hay un comentarista bíblico que a mí me encanta, y un gran historiador que se llama William James, que él dice que unos 4 hayan inventado una personalidad tan maravillosa y unas historias tan maravillosas como esas que están consignadas en los evangelios, sería un milagro mucho más grande que cualquiera de los milagros que están consignados ahí. Entonces, bueno, esas historias, como por ejemplo la historia que contó Patricia, la historia del hijo pródigo, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y se encuentra solo en el Evangelio de Lucas y no se encuentra en otros. La historia de la mujer adúltera que recordaba el hermano de Patricia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y se encuentra ahí y no se encuentra en otros. Hay algunos materiales entre los evangelios que están en uno y otro evangelio, pero otros no. Estas historias son muy particulares y el Evangelio de Lucas es un evangelio que tiene muchas historias, así como esas que contó Patricia. Yo estoy segura que cuando ella se ponga a leer se va a encontrar con otras historias que también seguramente su padre le contaba. O sea, cualquiera de los 4 evangelios tiene historias muy lindas y algunas la van a encontrar en uno y en otro. El más pequeño de los evangelios es el Evangelio de Marcos, tiene solamente 16 capítulos. Después de los evangelios... Que algunos dicen que tiene menos todavía. Sí, también, porque hay todo un problema con la escritura, o sea, los críticos, los que estudian, o sea, en su lenguaje original pueden ver diferencias entre un texto y otro, entonces, que nosotros desde una traducción al español no lo podemos ver. Claro, porque hay algo que sí tenemos que tener en claro y que siempre a mí me gusta remarcar, es que Dios nunca habló en español. Claro. O en inglés. Claro, que son todas porque traducciones. Porque cuando te claro. dicen, ay, escuché la voz audible del Señor. Sí. Bueno, o sea, hay esas cosas que claro. pueden hacer algunos delirios. Si quiere podrá, digo yo, pero... No sé, digo, no, a mí no, sí. Yo no tuve ese privilegio, pero me cuesta... Si quiere podrá hablar en la lengua que quiera. Sí, claro, obviamente Dios, claro, pero en particular... Pero claro, los libros sagrados están escritos en otras lenguas que no son ni en español ni en inglés. Claro. Que está bueno saberlos quiénes son. Aparte, igual imagínate, si escuchás la voz, acá el tímpano te... audible mejor de no. Dios. Claro, no. Podés tener quizás alguna sensación. La voz audible, incluso en la Biblia mismo, está pocas veces. Lo que sí aparece en la Biblia... Son manifestaciones. Claro, y aparece 359 veces el texto, así dice Dios. Y 2 puntos, y dice tal cosa. Pero la voz audible, así, de que Dios... y sí hay apariciones de Dios en el Antiguo Testamento... Y en el Nuevo Testamento hay palabras de Jesús que están señaladas en rojo, por lo general en los textos, y si no, uno es fácil de darse cuenta cuándo habla Jesús y cuándo no. Pero Jesús particularmente nunca escribió un libro tampoco. Lo que tenemos son lo que los testigos, los que estuvieron con él, los discípulos, contaron acerca de cómo vivieron, pero él no escribió particularmente nada. Quiero mandar saludos a Florencia Herrera, dice, me anoto para el sorteo, estoy en las transmisiones de Facebook, también Juan F. Alves, muy lindo el programa, un abrazo, y también Ávila Marcela, o Marcela Ávila, muy lindo el programa, qué bendición tener una profesora que nos explique, y Mónica Callejeros, Mónica Calleros sí es de la generación. También es Mónica del grupo de la escuela. Sí, qué lindo, bueno, un abrazo, Mónica. Están ahí comentando algunos de los mensajes que nos están llegando. Bueno, dijimos entonces los 4 evangelios, un libro de los hechos. El libro de los hechos, que se considera un libro de historia, sí. Que es la historia que pasa después de que Jesús está acá en la tierra, después muere en la cruz, lo que se llama y se va al cielo. Pentecostés. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se difunde el cristianismo? ¿Cómo surge el cristianismo en Jerusalén? Es un libro centrado en Jerusalén, pero que luego se dispersa para distintas ciudades del mundo antiguo y termina en Roma. Bien, luego el otro es después las 19 epístolas o cartas. Las cartas, lo que se llama, claro, epístolas o cartas, que es un género también de literatura. Claro, 13 epístolas paulinas. Sí, que son las 13 cartas que se adjudican al apóstol Pablo. Epístolas católicas o apostólicas. Claro, que son universales, aparecen como universales, que algunas se le adjudican al apóstol Pedro, otras al apóstol Juan y otras a Judas. Y está la de Santiago también. La de Santiago. Y una de las cosas que a mí siempre me quedó grabado es que más allá de que el apóstol Pablo
no se hubiese convertido al cristianismo, hubiese sido siendo Saulo de Tarso, por su carácter y por su vehemencia en sus convicciones. Si él hubiese sido, siguiendo, porque él se cambió el nombre, hubiésemos tenido también sus cartas hasta el día de hoy, porque uno ve las cartas paulinas o las epístolas paulinas con una referencia y con una exactitud y consejos de diferentes maneras de cómo él, no solamente su conversión, ¿no? Sí, o sea, un personaje de referencia en el mundo antiguo, uno de los hombres más cultos de su época. Claro, a tal punto de que la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por él. O sea, también un día tenemos que hacer un programa sobre Pablo, porque es un personaje maravilloso. Quiero apurarme, no voy a agregar mucho más contenido porque quiero hacer un comentario sobre estas historias hermosas que compartió Patricia y que compartió. Bien. Y el último libro del Antiguo Testamento es el Apocalipsis, la Revelación. Ahí está, nos faltaba decir eso. El último libro que compone el Nuevo Testamento, que uno de los libros más famosos tal vez, es llamado Apocalipsis, que es totalmente en sentido figurado. Por favor, no crean que vamos a tener un dragón todo de 3 sentido cabezas. Figurado, pero es muy divertido de leerlo. Es muy lindo de leerlo, aunque también puede parecer un poco engorroso de leerlo. Bueno, ahí es donde entra la disciplina de la escatología. Claro, que necesitamos algunas herramientas ahí para entender eso, porque está complicado, si no. Que habla sobre todos los tiempos y se ha interpretado a través de la historia de diversas maneras. Es muy vasto todo el tema. Esperemos que estas primeras líneas que hemos tirado sirvan para el que está empezando, pero si no, bueno, veremos la forma de mandarles algún material. Bien, y la otra cosa es que la Biblia es un registro que también puede ser histórico, tomado como resumen histórico del Jesús histórico. Más allá, Jesús no está solamente existiendo porque la Biblia lo dice, sino que también hay otros registros hablando de la existencia de Jesús, en el mundo no tiene antiguo, nada que ver, porque si nos queremos alejar de eso, del texto, claro, texto sagrado, existen, hay muchos hay otros evidencias. Autores en el mundo antiguo que hablan de Jesús como personaje histórico. Igual la negación de Jesús como personaje no es algo que se ha hecho. En todo caso, lo que se hace es no creer. La gente tiene toda la libertad de creer o no creer, pero no se niega la existencia histórica de Jesús. En general, los críticos nunca se abocaron a eso en general. Habrá alguno, pero en general no. Sino, en todo caso, la persona está en el derecho de creer o no creer, o creer que es la palabra de Dios o no. Pero muchas personas, incluso sin creer en la divinidad de Cristo, creen en la persona histórica de Cristo y en las enseñanzas, como escuchábamos recién, que a través de las Escrituras, fueron hechas por Jesús. Hay algunas historias como esas que particularmente las dos que contó Patricia, la otra que contó su hermano, la historia del hijo pródigo es una de las historias más bellas y que a mí me encanta cómo el padre lo transmitió y les dejó un ejemplo que hasta perdura en la memoria de ellos hasta el día de hoy. Es la idea de un padre, ¿no? Cómo es un padre con sus hijos. Esa historia es un paralelo, podemos hacer el paralelo de Dios como padre. A veces muchas personas han tenido la posibilidad, la bendición de tener un padre así como ese de la historia del hijo pródigo, y otras personas que no han tenido padre. Pero la idea justamente de transmitir lo que transmite la Biblia, no la iglesia, sino la Biblia como idea de Dios, es la idea de que Dios es un padre que no rechaza, que recibe, que cuando una persona comete algo que está mal, o sea, ahí mismo puede infringir lo que es la ley o los mandamientos. No se trata sino de alguien que Dios no es un juez, sino un padre, que siempre va a recibir a los que vuelven a él. Entonces, esa historia para mí es una de las más hermosas del Nuevo Testamento. Y la otra que su hermano, para mí dignifica a la mujer en un tiempo donde Jesús, donde obviamente cuando se querían hablar de la mujer adúltera y era único, o sea, para bailar el tango se baila de a dos, pero apedreaban solamente a la mujer. Solamente a la mujer, ¿por qué a la mujer? En una sociedad totalmente machista. Entonces, la sociedad judía de ese tiempo. Bueno, cómo, el personaje, la persona que nos muestra los evangelios de Jesús es un hombre, es un judío que cree en la ley, que la interpreta, pero que la interpreta siempre en función de la misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Además, profe, él se revela como Mesías a una mujer samaritana con 5 maridos, con 5 fracasos y todavía con una aventura. O sea,
Jesús no tenía problemas, prejuicios para hablar con la gente. Claro, habla con una mujer que cualquier judío lo hubiera rechazado. Nada más que por ser mujer, un hombre no hablaba con una mujer. Y más un rabí, un maestro, y más alguien que se aparecía con este mensaje. Pero se pone a hablar con esta mujer que era, aparte era samaritana, no solamente era una mujer, pero si hubiera sido una mujer judía, pero tampoco era judía, era samaritana, y los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos, se odiaban. Entonces, este concepto que nos muestra de un Jesús que se acerca a un lugar donde hay pecado, porque nos imaginamos a Jesús en una iglesia, la idea que tenemos es Jesús de la iglesia, y no, Jesús está con el que necesita, con el, como nos muestra la Biblia en ese caso, con el pecador, con el que es juzgado y condenado por la sociedad. Ahí está Jesús. Entonces, como decía Patricia, o sea, ella decía, no sé si es así como se interpreta. Bueno, una de las herencias del protestantismo que hemos visto es que cada uno puede interpretar la Biblia, la puedes leer e interpretar, y está muy bien ese sentido que él le da. Se le puede dar un sentido mucho más amplio, como decía, en el sentido de que Dios es un Dios de todos y se manifiesta como un Padre. También esa idea de que no es Jesús de la Biblia, no es un Jesús que juzga, sino que no condena, porque en esa historia cuando la mujer le dice, cuando nadie le tira la primera piedra, él le dice, ninguno te condenó cuando se levanta, y ella le dijo, no. Entonces él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, bueno, una historia de consuelo y de dignificación de la mujer en un mundo donde la mujer era condenada. Bueno, muy bien, se nos está acabando el tiempo, me quedaron muchas cosas para poder compartir, pero bueno, vamos a hacer si te parece. Bueno, no, yo ya tengo aquí el sorteo. Ya tenés el sorteo. Florencia Herrera, que estuvo participando a través de Facebook, y Henry. Muy bien, qué lindo. Son los ganadores de las Biblias, así que bueno, nos vamos a estar comunicando con ellos por celular y también por... Qué alegría que me da, muy bien. Bueno, le decimos que entramos en sorteados.com y pusimos los nombres de todos los que hemos participado, y bueno, salieron ellos dos. Y nos vamos a estar comunicando vía WhatsApp y también vía Facebook para poder enviarles. Ahí va, poder enviarles, o bueno, si están aquí en Montevideo, pues yo no sé de dónde es Florencia. Florencia no sé, pero Henry es de Cardona. Bien. Así que, pero yo me encargo cómo alcanzársela. Y te quiero mandar un saludo a mi hijo también, que siempre me reprochan en casa que no les mando saludos a mi hijo. Está muy mal eso. Así que bueno, todos los que quieran más información, le podemos hacer llegar más información. Algún día podemos hacer, si les interesa, recuerden que también está bueno que hagan llegar las inquietudes, porque los programas los hacemos en base a las inquietudes que nos llegan. Lo que sí vamos a contarles que seguramente el viernes que viene vamos a seguir con este tema, porque vamos a continuar con el hecho de que queremos saber por qué se eligieron los libros que se eligieron. Claro. Y eso fue a través de los llamados concilios, y bueno, vamos a contar más o menos los más famosos, pero desde el primero hasta el último, los concilios que incluso hubo en la Biblia que fueron llamados, sí, o se fueron comentados, y que bueno, que se decidió en cada uno de esos, a rasgos generales. ¿Cómo es que nos llega? Bien. Porque bueno, está bueno saber por qué la Biblia está compuesta de esta manera y no de otra. Claro, perfecto, muy bien. Y bueno, y que aún así Dios tuvo el control para que hoy tengamos estos libros ordenados o de una manera, y que de esa manera nos llegue hasta nuestros días, y que sientas que Dios te está hablando a través de las historias y eso. Bueno, profe, muchísimas gracias, como siempre, agradecido por compartir con ustedes este tiempo de estudio y hablado, ¿no? Conversado. Y que bueno, que sea de bendición y de agrado para los que nos están sintonizando. A todos los que están ahí a través del Facebook, de MBTV, de Falta 1, de SOE FM y de la 91.5, nosotros nos reencontramos con Falta 1 el día lunes. Y bueno, quédense en sintonía de la 91.5, que todavía hay mucho más programación para ustedes. Bueno, muy bien.